Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Como ya les comenté en el video anterior, el torneo de titulados del día de hoy martes en la mañana se jugó sin algunos de los mejores jugadores del mundo como Nakamura, Caruana o Wesley So. Sin embargo, pues sí estuvo presente el campeón del mundo Magnus Carlsen, quien fue pues la verdadera sorpresa del torneo, y es que el noruego nunca estuvo peleando los primeros puestos, ya que en la tercera ronda fue sorprendido con unas tablas y en la cuarta terminó perdiendo con un jugador que tiene más de 600 puntos menos que el noruego. Se trata del maestro FIDE de Kazajistán, Ulugbek Tiljaev, un jugador que, bueno, demostró ser muy fuerte porque le planteó a Magnus una defensa prácticamente perfecta. El noruego se le fue con todo, pero este jugador supo cómo defenderse de manera espectacular, así que vean la partida para que juzguen por ustedes mismos. Con las piezas blancas, en esta partida el campeón del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada B3, una apertura Larsen muy habitual de Carlsen en estos torneos a ritmo blitz. E5 por parte de Tiljaev, una jugada normal dominando el centro. Alfil B2, caballo C6, E3, caballo F6, caballo F3, E4, caballo D4, caballo por D4, alfil por D4 y D5. Todo esto es bastante normal y teórico. Aquí pues las blancas renuncian al centro para poder atacarlo posteriormente. C4, fíjense que ya Magnus comienza a plantear ataques sobre el centro. C6 por parte de las negras, caballo C3, sigue la presión sobre el punto D5. A6 por parte aquí de Tiljaev. C por D5, C por D5, F3, Magnus vuelve a golpear el centro ahora desde el otro costado. Alfil E7 por parte de las negras, alfil E2, enroque, E por F3, alfil por F3 y alfil E6. Hasta aquí la posición más o menos igualada. Fíjense que a las negras les ha quedado un peón aislado en D5, pero que no es fácil de atacar porque delante de él hay otro peón en D2. Así que, bueno, las negras todavía no tienen problemas graves. Dama E1 por parte de Carlsen, que quizá va a empezar a lanzar su ataque por el flanco de rey. Torre C8 de las negras, dama G3 y ahora rey H8. Una jugada bastante natural, por supuesto, que busca quitarse del rayos X de la dama. Sin embargo, pues también se ponen rayos X con el alfil. Aquí lo más correcto era una jugada difícil de hacer, que es caballo E8, quitándose de allí. Y bueno, parece que hay peligro sobre el punto G7. Sin embargo, la idea es que, por ejemplo, tras torre C1 vendría alfil H4 y ahora, de hecho, la dama tiene que tener cuidado. Esto tendría que o debería ser tablas porque la dama va a ser constantemente atacada. Pero tras rey H8, que fue lo que jugó Tiljaev, Magnus Carlsen juega caballo E2, se prepara para llevar más fuerzas hacia el flanco de rey. Alfil D6 de las negras, caballo F4, torre C2. Las negras no se quedan atrás, buscan meter su torre en séptima, atacar los peones. Pero alfil D1, Magnus aquí ataca de inmediato la torre y su rival decide capturar en D2, lo que técnicamente es un error. Aquí lo correcto era torre C6 para mantener la torre aquí en la columna abierta y además posiblemente para defender la tercera fila. En lugar de eso, tras torre por D2, las blancas jugaron alfil C3 atacando la torre y ahora fíjense que se va quedando sin casillas. Las negras todavía tienen torre D3, aprovechando que el caballo no la puede capturar por la clavada del alfil. Sin embargo, alfil por F6 de Carlsen, buena jugada, y G por F6 de las negras. La jugada correcta o casi la única. Fíjense que si dama por F6, pues vendría caballo por D3. La clave está en que aunque las negras pueden capturar la dama, pues la dama negra también está amenazada. Tras una jugada como alfil por G3, vendría torre por F6. Si se juega dama por F1 jaque, igual rey por F1 y las blancas quedan con una pieza de más. Igual que en esta otra variante, ¿no? Siempre las blancas quedan, aquí en este caso, con torre y pieza de ventaja, lo que es, una pieza de ventaja, lo que eso sería decisivo en el caso de jugar con Carlsen. Por eso las negras juegan G por F6, manteniendo la clavada sobre la dama. Alfil C2 de Carlsen, que ahora plantea buscar ataque sobre el punto H7. Torre D2 por parte del jugador de las negras. Y ahora Carlsen juega alfil por H7. Una jugada devastadora aquí del campeón del mundo, que lo que quiere es dejar a ese rey completamente indefenso. Las negras juegan rey por H7, no hay más jugadas. Dama H4, rey G8. Y ahora
Dama E1. Un error aquí de Magnus Carlsen increíble. Al noruego todavía le quedaba 1 minuto 12 y decide echar la dama completamente para atrás. Aquí lo mejor era sencillamente caballo H5 y ahora hay amenazas muy fuertes. Por ejemplo, se amenaza obviamente caballo por F6 ganando. Si alfil E5 defendiendo, viene torre por F6. Un bombazo fantástico que amenaza pues sencillamente dama jaque y dama mate. Tras alfil por F6 y caballo por, no hay más remedio que sacrificar la dama y la torre y el alfil no son suficientes para luchar contra la dama blanca. Las blancas están ganadas. Pero tras dama E1 de Carlsen, ahora la defensa del maestro Fide Tiljaev va a ser impecable aquí. El de Kazajistán juega torre C2, buena jugada para la torre. Dama G3, jaque de Magnus Carlsen. Aquí vemos que la devolución de la dama fue una pérdida de tiempo. Rey H7 de las negras y ahora torre F3. Error otra vez de Magnus Carlsen. La lógica dice que hay que tratar de traer piezas al ataque. Sin embargo, aquí pues ya lo correcto era conformarse con las tablas. Tras dama H4, rey G8 y dama G3, pues las blancas se van a dar cuenta de que no tenían nada mejor. Porque tras torre F3, las negras juegan torre E8. Increíblemente, el rey se piensa escapar por G8, F8 y E7 en caso de que la dama empiece a dar jaques. Y es que, pues, las blancas no pueden hacer nada para impedirlo. Carlsen juega dama H4. Aquí quizá era mejor torre a F1, aunque tras dama C7, pues se amenaza a cambiar un par de torres y eliminar la presión. Tras dama H4 jaque, rey G8, dama H6, Magnus trata de impedir que el rey se le escape por F8 y alfil G4, muy buena jugada aquí de las negras. Carlsen juega torre G3 clavando el alfil, pero F5 el alfil se defiende justo a tiempo. H3 intentando recuperar material, pero alfil F8. Nuevamente el rival de Carlsen haciendo las mejores jugadas. Se amenaza a la dama y pues no le da tiempo a la blanca de comerse el alfil blanco. Dama H5 aquí de Magnus Carlsen, aprovechando que el alfil está clavado. Y alfil G7, buena jugada otra vez. Y es que además de cubrirse aquí de las amenazas de la torre, pues se amenaza la torre en A1 que está indefensa. Carlsen juega H por G4, ya solo tenía 3 segundos. Su rival se come la torre sin ningún temor y es que esta es la mejor jugada. Por eso les digo que consiguió una defensa impecable. G por F5 de Carlsen, jaque a la descubierta, rey F8. Fíjense, el plan continúa vigente, escapar por E7. Dama H7 de Magnus. Y ahora aquí, quizá el jugador Tiljaev, viendo que a Magnus le quedaban tan solo 2 segundos, jugó muy rápido e hizo dama F6. Un error que le permitía de hecho ganar a Carlsen la partida. Sin embargo, calcular todo esto en 2 segundos es muy complicado incluso para el campeón mundial. Aquí la jugada correcta de las negras era torre C1 jaque y tras rey F2, rey E7 y las negras escapan. Tras dama F6, Carlsen se equivoca y juega caballo por D5. Esta jugada no es buena porque vuelve a estar inferior, vuelve a perder. Lo correcto era primero torre G8 jaque para que el rey salga y ahora sí caballo por D5. Jaque, ataque doble con jaque, pues lo cual le da ventaja prácticamente decisiva a las blancas. Quizá la única jugada en donde se equivocaron las negras es dama F6. Magnus pues jugó caballo por D5 demasiado rápido y ahora sí, su rival jugó torre C1 jaque, la jugada salvadora. Rey H2, dama H8. Ya con esta jugada me imagino que descansó completamente el rival de Magnus y es que está prácticamente cambiando las damas de forma inevitable. Dama por H8 del campeón del mundo, alfil por H8 y tras esta secuencia las negras tienen torre de más. Magnus sigue jugando solo porque es el campeón del mundo, porque aquí ya está muy perdido. Torre G4, alfil E5 jaque, G3, torre D8, E4, torre C2 jaque, rey H3 y torre por A2. Aquí pues un maestro Fide tiene la fuerza para rematar esta partida, salvo algún error garrafal. Torre G5 aquí de Magnus, torre B2, F6, torre por D5, buena jugada simplificando la posición, saliéndose por allí de tema de mate. E por D5 y alfil por F6, eliminando el peón que era peligroso. Torre F5, rey, alfil E7, torre F3, torre D2, perdón. Torre C3, torre por D5, poco a poco va cayendo aquí el material de Carlsen. Torre C8 jaque, rey G7, torre C7, alfil D6, torre por B7, torre D3, se amenaza el peón de G3.
Rey G4, torre por G3, rey F5, torre C3, torre B6, alfil C5, torre C6. Magnus no quiere perder su peoncito, que es la última esperanza. A5, rey E4, alfil B4. Ahora sí, ya todo está dicho. Torre A6, torre por B3. Y bueno, aquí Magnus ya podía abandonar tranquilamente. Es alfil y 2 peones de menos. Sin embargo, hace unas jugadas más. Rey F5, torre C3, torre A7, torre C5 jaque, rey E4, torre H5, rey F4, rey G6, torre A6, F6, torre A8, torre H4, rey G3, torre D4, rey F3 y rey F5. Poco a poco, por supuesto, las negras van a ir imponiendo la gran ventaja que tienen. Torre B8, torre D3 jaque, rey E2, torre C3, rey H8 y A4. Además, el reloj pues ya ha avanzado bastante y las negras tampoco tienen muchos problemas con el tiempo. Torre H5 jaque, rey E6, torre A5 y ahora alfil por A5. Aquí, por supuesto, pues no sabemos si se le fueron las luces a Carlsen o simplemente es una jugada para ver si las negras se soltaban el peón. Sin embargo, al capturar las negras, pues finalmente el noruego abandonó y cayó derrotado sorpresivamente en esta cuarta ronda. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? ¿Qué tal la defensa de este maestro FIDE? Realmente espectacular. Se equivocó quizá allí al final con el dama F6, pero me pareció que se defendió extremadamente bien, tomando en cuenta que a quien tenía enfrente es al campeón del mundo. Así que muy bien aquí por este jugador que, digamos, tiene la partida ya de su vida derrotando a Magnus Carlsen. Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video para que llegue a muchísimas más personas, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo lo que les tengo preparado. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.